Oscar Julián Gómez Tavares, es quien nos está acompañando el día de hoy. Él es ingeniero físico de la Universidad Tecnológica de Pereira. También hace parte del grupo de investigación GPLA, Grupo Plasma, Láser y Aplicaciones. Asimismo, miembro del proyecto de investigación titulado Simulación de inestabilidades en el plasma para el estudio de ondas solitarias electrostáticas. También ha adelantado cursos virtuales como Introducción a Sistemas de Automatización, Cátedra Virtual Pensamiento Empresarial, Mentalidad Empresarial e implementación de los sistemas automáticos de la planta didáctica de instrumentación y procesos industriales. Actualmente se desempeña como coordinador de formaciones del Departamento de Pedagogía. Dentro de esta coordinación realiza el acompañamiento de formación en el uso de laboratorios virtuales en diversas disciplinas para instituciones educativas y empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Y asimismo es líder en procesos de mejora y actualización de laboratorios, además de la creación del material pedagógico correspondiente. Entonces, sin más que decir, Oscar Julián, bienvenido a este espacio. Le agradecemos también el tiempo que nos está brindando para desarrollar esta actividad. Bienvenido y bienvenidos a todos. Hola Maritza, muchísimas gracias por tu presentación, te agradezco. Bueno, profesores, primero que todo, muy buena tarde para todos, espero que estén muy bien. Me presento nuevamente, mi nombre es Oscar Julián Gómez y como bien dice Maritza, pues profesor, voy a estar encargado de esta segunda reunión que tenemos enfocadas al proyecto integrador. En la primera sesión estuvimos con la ingeniera Laura Daniela explicándonos un poco acerca de qué era el proyecto integrador, cuáles eran sus características, cuáles eran sus beneficios, cuáles son las alternativas de usar este material pedagógico o esta metodología de aprendizaje en el aula de clase utilizando las simulaciones que para nosotros como docentes nos puede servir mucho si en algún momento queremos implementar alguna actividad de este tipo con nuestros estudiantes, teniendo en cuenta, pues, maestros, que ustedes tienen acceso a varias simulaciones y a diferentes áreas del conocimiento que nos pueden servir para llevar a cabo procesos de aprendizaje dentro del aula. Entonces, la idea, profes, es que el día de hoy continuemos con este proceso. Vamos a hacer un repaso muy rápido o un recorderis muy rápido del tema del proyecto integrador, no la presentación en general como la de ayer, sino que vamos a entrar al proyecto integrador un momento, vamos a hacer un recorderis de los objetivos, de implementación y vamos a continuar con la presentación de las simulaciones que hacen parte del proyecto integrador y viendo cómo se correlacionan con la actividad o con las actividades que nos nombró Laura en la primera sesión. Entonces, igual, profes, recuerden que la idea principal de estas reuniones y de mostrarles a ustedes el tema del proyecto integrador es que ustedes lo puedan ver como una herramienta útil, que si están interesados en usarlo puedan consultar por él, puedan revisar si en algún momento llevar a cabo alguna actividad utilizando este material es pertinente para el proceso de aprendizaje dentro del aula. Y bueno, maestros, igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta con el uso de la simulación o con lo que vamos hablando del proyecto integrador, yo voy a estar muy pendiente de todas las preguntas y dudas que tienen. Si no pueden abrir su micrófono, pueden dejar la pregunta por el chat general. Entonces, bueno, pues recordarles igual y agradecerles por conectarse con nosotros el día de hoy. Voy a apagar mi cámara un momento y voy a empezar a compartir pantalla. Denme un momento. Recuerden, profes, que en nuestra última reunión, esta es nuestra segunda sesión, serán un total de 4 sesiones que tocan este tema del proyecto integrador. Hablaremos un poco acerca del tema de la presentación final, ¿cierto? ¿Qué actividades podemos hacer nosotros dentro de la última sesión de la presentación del proyecto integrador? Y también les mostraremos mucho material de videos y demás para que ustedes vean nosotros cómo hemos implementado las actividades finales con estudiantes e incluso con maestros utilizando proyecto integral para que ustedes también puedan ver un poco de la usabilidad del mismo. Entonces, listo. Entonces, como les decía, vamos a hacer un repaso general de lo que nos habló ayer la ingeniera Laura acerca de todo este tema del plan de desarrollo agrícola en tu municipio como características del proyecto integrado. Entonces, pues, denme un segundo, yo les comparto también sonido por acá para que lo puedan tener ahí a la mano. Listo, profes, perfecto. Entonces, comencemos haciendo entonces el repaso que les decía yo, este tema del proyecto integrador. Entonces, como siempre, la idea o la funcionalidad principal que tienen esos proyectos integradores, profe, como muy bien lo dices, es que una de las propuestas de valor que tenemos dentro de Cloud Labs Learning es todo este tema de
poder aplicar esta metodología STEM de forma virtual, ¿cierto? Nosotros dentro de las simulaciones, independientemente pues de las áreas que estemos tocando, nosotros siempre velamos porque siempre hayan conocimientos transversales que se puedan trabajar dentro de la simulación, pero para soportar este tipo de metodología y para reforzarlo, nosotros por eso creamos este tipo de material pedagógico, que son los proyectos integradores que ya existen hace mucho tiempo, pero aplicados a el uso de las simulaciones. Entonces, la idea es que dentro de los laboratorios los estudiantes puedan realizar simulaciones de diferentes áreas del conocimiento para aplicar todo este tema del aprendizaje transversal, utilizando diferentes áreas, en pro de resolver un reto general. Igual, profe, si ustedes han estado en las demás sesiones donde hemos trabajado laboratorios, ustedes recordarán que las simulaciones, igual lo veremos en un momento y lo recordaremos, tienen unas características bien importantes y es que es un contexto de aprendizaje basado en retos, en un contexto real, ¿cierto? Entonces, el estudiante utiliza todos los conocimientos para apropiar ese concepto y para resolver ese reto. Aquí hacemos lo mismo con un reto macro, pero el estudiante debe utilizar simulaciones de diferentes áreas, ¿no? Entonces aquí, profe, nosotros que siempre en los proyectos integradores hacemos un análisis general de cuántas sesiones se puede tomar. Este plan de desarrollo agrícola en tu municipio puede tomar 2 sesiones, se puede hacer de forma grupal, que es la metodología más utilizada. Y luego generalmente tenemos este reto, que es el reto macro, que para resolverlo pues vamos a englobar diferentes áreas del conocimiento. Aquí como reto principal que van a tener los estudiantes es que tenemos un caso que en el sector agrícola del municipio, donde están en este caso situado el reto, estamos teniendo un bajo crecimiento en la economía local por falta de la diversificación de los cultivos y la implementación de nuevas tecnologías para el desarrollo. Eso va a estar siempre dentro de todas las simulaciones, un reto en un contexto real y sobre todo que los estudiantes puedan identificar el reto de entrada. Entonces, para este proceso, para mitigar esta situación de este reto general, ya le proponen al estudiante los objetivos de aprendizaje que debe ir viendo durante la simulación para resolver este reto. Que en este caso, ¿cuáles van a ser? Están diciendo que primero hay que realizar un estudio del suelo para determinar cuál suelo de unos que van a hacer una donación para lograr resolver ese problema de la economía local. Luego van a tener que realizar labores de siembra inicial, determinar cantidades de fertilizante y demás, y luego establecer un proceso logístico. Finalmente, en esta parte final dice, una vez concluidas las labores preliminares del proyecto, deben presentar un informe detallado al gerente de la fundación. ¿Qué es esta parte que tenemos al final? Como ustedes pueden ver, el proyecto integral se divide en 3 partes, donde el estudiante le plantean el reto, qué es lo que hay que hacer para resolver el reto, que ahí es donde van a estar asociadas las simulaciones de diferentes áreas del conocimiento, y finalmente, usualmente siempre está en el párrafo final la forma de conclusión y es qué es lo que tienen que presentar. Entonces, como esta es una metodología grupal, profes, perfectamente los estudiantes, que nosotros qué es lo que siempre hacemos, incluso lo hemos puesto en prueba con los docentes, y es que los estudiantes crean una empresa, ponen nombre de la empresa, crean logotipo, crean un organigrama, cada uno se asigna actividades dependiendo de lo que está proponiendo el reto, y la actividad final que hace el profesor, que se puede hacer a forma de exposición, de video de actividad, es que ellos deban salir al frente, y en este caso y para este proyecto particular, de este proyecto integrador, pues ellos deben crear un informe que es el que le van a presentar detallado al gerente de la fundación. Por ejemplo, la última vez que trabajamos este proyecto integrador con una universidad, eso fue lo que hicimos. Hicimos 3, 4 sesiones con los estudiantes, donde ellos crearon empresas, logan, organigramas, resolvieron las simulaciones en forma grupal, y finalmente cada uno salió como una empresa, donde le exponen al docente, que en este caso funge como el gerente de la fundación, presentando el informe para ver qué tan detallado está ese proceso. Entonces aquí nosotros también podemos hacer tema de actividades y exposiciones y pues nosotros como profesores pues nos puede ayudar para sacar notas y demás. ¿Qué parte importante aquí, profe, nuevamente en esa recopilación, por si hay algún maestro que no estuvo en la sesión anterior, es que cada una de las simulaciones de diferentes áreas cumplen con un objetivo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un estudio para establecer, un estudio del suelo para establecer el cultivo. Una simulación de biología que se llama contaminación de suelos. Aquí empezamos con la primera área que es biología. Luego, después de que se hace el estudio del cultivo entre los 3 que se van a donar a la fundación, hay que hacer un establecimiento y labores para la siembra, donde hablamos arriba en el reto que vamos a mirar temas de fertilizantes y demás. Entonces aquí entra un área vocacional que se llama agricultura, otra área diferente. Entonces miren que aquí estamos transversalizando biología y agricultura, que es la simulación que vamos a explorar hoy. Trazado, establecimiento y labores de manejo. Después de este proceso, los estudiantes deben analizar la cantidad de fertilizante que vamos a utilizar para la siembra. Aquí vamos a transversalizar un área diferente, que es química general, de fundamentos de la química con el tema de solubilidad, y finalmente todo el proceso logístico para la distribución y comercialización de los cultivos con una simulación de administración que se llama proceso y despache de transporte, donde
cada simulación de forma individual va a tener un reto, ¿no? Ustedes lo vieron con la ingeniera Laura con el tema de los cultivos. Vamos a mirar cómo es el tema del establecimiento, de la y los problemas de logística que puede tener el proceso. Entonces es bien importante, profes, que lo tengamos en cuenta. Y aquí un reto muy importante que van a llevar a cabo los estudiantes durante el proceso es que ellos, aparte de que cada simulación va a ser un reto individual, ellos deben ponerlo en contexto de ese reto macro que es el proyecto integrador, ¿cierto? Yo sé que en la simulación de contaminación de suelos tengo que revisar unos suelos, pero ¿qué información o qué estoy aprendiendo yo sobre el análisis de la contaminación de suelos dentro de la simulación que me apoya a mí para presentar ese informe final en el proyecto integrador? Entonces, ese es el objetivo de realizar la simulación con el proyecto integrador, ¿cierto? El último simulador que es proceso logístico para distribución y comercialización. Yo voy a resolver un reto en la simulación, es que va a ir una logística de distribución que van a tener problemas en alguno de los 5 de distribución y el estudiante lo soluciona, pero bueno, chicos, ¿qué aprendieron o los estudiantes qué aprendieron de un proceso logístico de distribución aplicado a una comercialización que se puede hacer con productos? Entonces, eso es lo que tenemos los objetivos. Profesores me consultan, bueno, Oscar, es que yo he abierto los simuladores con los estudiantes y pues cada simulador tiene un reto. Entonces, la idea, profe, es que ellos puedan analizar la simulación, entender el proceso que se hace y luego correlacionarlo con lo que hay en el proyecto integrador. Para mí es la parte más importante. Y aquí en adelante, profe, antes de que pasemos a resolver la segunda simulación que tenemos aquí, que le demos una exploración, está el tema de cómo se plantea el trabajo final. Por ejemplo, nosotros aquí siempre proponemos que sea un trabajo grupal de 3, 4 estudiantes. Eso depende de la cantidad de estudiantes que tengamos en el grupo. La idea es que siempre arranquemos identificando con los estudiantes, dependientemente del semestre. Además, esto es una tarea o actividad que nos sirve mucho. ¿Qué reto vamos a resolver? ¿Qué rol va a tomar cada uno? ¿Cierto? Entonces, esto hace trabajo. Hay un grupo de estudiantes, tengo 5 estudiantes. Y un estudiante me va a decir, no, es que yo tengo el rol de ingeniero químico. Bueno, pero ¿por qué ingeniero químico? ¿Qué labor vas a cumplir dentro de la empresa para presentar ese informe? Entonces, la idea es que ellos también correlacionen los roles activos dentro de lo que hace la solución de la simulación. ¿Qué tareas vamos a resolver? La idea no es que estos trabajos grupales se hagan como es muy común en un trabajo grupal, que un estudiante haga todo y los otros no. La idea es que cada estudiante tenga un rol activo dentro del reto, dentro de la empresa, por eso siempre ponemos la actividad o se le dice al maestro que puede utilizar esa actividad del organigrama para que cada uno tenga un rol dentro de la solución del reto y que se haga partícipe en la exposición. No, es que yo soy el ingeniero agrónomo encargado, ok, entonces yo en un momento de hacer la exposición, cuando estemos hablando de nuestro informe, yo voy a hablar del tema de el trazado y el establecimiento de cultivos, que eso es de lo que yo quería cargo, ¿no? Y aquí en adelante, pues el proyecto integrador ya tiene simplemente información general del desarrollo del proyecto asociado a las simulaciones que tienen que hacer los estudiantes. Y evidencia de aprendizajes. Como les digo yo, profe, en la última sesión les vamos a mostrar mucha evidencia de cómo se ha hecho este proceso. Exposiciones, los estudiantes hacen exposiciones, crean su informe, crean videos. Bueno, eso depende también de nosotros cómo lo queramos hacer dentro del proceso. Entonces, la idea, profe, el día de hoy es que continuemos un poco con lo que veníamos haciendo en la primera sesión. Ya explicamos un recorderis de este tema del proyecto integrador. Y vamos con la segunda simulación, que es la de establecimiento y labores para la siembra, para que veamos también cómo se correlaciona con la primera simulación que hicimos con la ingeniera Laura, que es la otra formadora. Entonces, profe, vamos a trabajar entonces con la segunda simulación. Permítanme, yo les comparto pantalla para que entremos un poquito en contexto de lo que vamos a hacer con este segundo laboratorio. Entonces, en la primera sesión trabajamos el laboratorio de contaminación, lo correlacionamos con el reto general. Entonces, ahorita miremos un poco de esta simulación. Es una simulación que pertenece al área de agricultura, de esas áreas vocacionales. Por ejemplo, tiene algo muy importante. Entonces, nosotros ya elegimos el terreno. En este punto, los chicos ya eligieron el terreno de los 3 que se donaron, que están en el reto principal. Y se deben hacer las labores para la siembra inicial del cultivo. Y pues para ello hay que hacer un trazado aullado de la siembra, ¿cierto? Entonces, para el desarrollo de esta práctica, la simulación va a tener todos los elementos que tienen los estudiantes. Que era lo que les decía yo ahorita hace un momento, profes. Miren que el reto, a pesar de que está asociado a un reto macro, él tiene un reto individual. Los dueños de una finca dedicada al cultivo de maíz desean efectuar el trazado, el aullado y la siembra de esta semilla. Para ello, te han contratado como agrónomo para que establezcas el cultivo en el terreno. Debes llevar a cabo esta labor guiado por los principios de conservación de suelos, por los cuales debes establecer barreras vivas. Parte importante, profes, este rol activo que tienen los estudiantes dentro de esta simulación les puede ayudar para tercerizar ese rol cuando estén presentando el informe final. Bueno, entonces yo soy el agrónomo encargado, yo voy a ser el encargado de este proceso, de esta siembra de maíz. Entonces cerremos aquí.
Recuerden, profe, que dentro de los laboratorios es muy importante que lo recordemos siempre que estamos haciendo un proyecto integrador o simulación general, que los chicos, si tienen alguna duda o pregunta sobre cómo empezar a interactuar con la simulación, tenemos dos pasos. Primero, dentro del laboratorio siempre hay elementos que titilan de color amarillo que le indican al estudiante con cuál de todos los elementos puede empezar a interactuar. En este caso tengo una zona activa que es este agronivel. Ustedes pueden ver que al fondo hay como una A titilando amarillo. Si ustedes le dan clic sostenido, la pueden mover por toda la pantalla. Y pues como esas son simulaciones que tienen características de gamificación, una de esas características importantes es la interactividad y la facilidad de uso. Entonces me dice que debo llevar el agronivel a 5 puntos diferentes en el terreno. Entonces yo lo puedo colocar aquí. Inmediatamente ustedes pueden ver que se abre una vista ampliada, muy importante dentro de la simulación, y podemos empezar a interactuar con esta parte del proceso. Y el estudiante va a empezar a tomar los datos de los 5 puntos, porque dentro del reto hay que analizar unas curvas de nivel para ver cómo vamos a tratar el cultivo en este terreno. Oscar, es que el estudiante está interactuando con el elemento, pero aún así tiene alguna pregunta, ¿cómo puede arrancar? Bueno, podemos ir al botón de la esquina superior izquierda, información. Los chicos aquí pueden leer otra vez el procedimiento, si necesitan algún dato específico en la situación reto, perdón. Y tenemos el procedimiento. ¿Qué hay en el procedimiento? Tenemos ayudas para que el estudiante pueda ir revisando cómo abordar el paso a paso de la simulación. No es que le estemos diciendo al estudiante qué hacer, sino que se le da información importante para el proceso. Oscar, ¿qué elementos tenemos? Hay un agronivel, hay una cinta métrica, hay un palín, vemos que hay un montón de fertilizantes. Determinar el nivel del pendiente, de la pendiente del terreno. Entonces, listo. Veamos qué dice el primero. Determina el porcentaje de inclinación de la pendiente. Para esto toma el agronivel y ubícalo sobre alguna de las 5 posiciones en las que debes tomar la medida. Entonces el estudiante aquí va viendo que debe poner los 5 puntos, el procedimiento le va a permitir abordar las curvas de nivel, la limpieza del terreno y la aplicación de barreras vivas, y sobre todo, y muy importante, en esta simulación hay un punto donde en el establecimiento del cultivo los chicos deben utilizar fertilizantes. Ok, hay que utilizar unas micorrizas. ¿De cuánta cantidad? ¿Cuánto aplicamos? Hay que aplicar compostaje, hay que aplicar tanto de este fertilizante para no intoxicar el cultivo. ¿Dónde están las medidas? Entonces, por eso es muy importante que los estudiantes lean el procedimiento. Entonces, continuamos aquí en esta parte práctica. Entonces, los chicos, clic sostenido, lo mueven a diferentes puntos. Vamos tomando nota. 63.84. Vamos tomando nota, ellos van interactuando con los botones. 63.42. Vamos replicando el paso. Miren que yo voy dando clic sobre las flechas. Se va moviendo, él se va nivelando. 63.9. Y el último tenemos 64.34 centímetros. Parte importante, profes, y lo que les va a permitir a ustedes también aplicar de una muy buena forma esta actividad si les llegan a hacer de proyecto integrador o de simulación individual, y es que tienen, todas las simulaciones generan datos aleatorios. O sea que si hay proyecto integrador y ustedes tienen 5 grupos, aunque el análisis durante el proceso, pues obviamente ellos van a crear empresas diferentes, en el caso del proyecto integrador, y van a hacer informes distintos. La simulación internamente pues también maneja una aleatoriedad, entonces los datos no van a ser iguales para cuando ustedes hagan, no sé, la recolección de reportes de laboratorio para las notas. Entonces aquí los estudiantes una vez toman todos los datos, recuerden que ellos tienen una calculadora científica que pueden usar en cualquier momento. Y muy importante, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? ¿Cómo se calcula el porcentaje de pendiente de inclinación del terreno? Vamos a tomar los valores de h, que es la altura media en el punto del terreno, sobre 2 por n, que en este caso sería 2 por 5. Entonces aquí los estudiantes hacen el cálculo, usan la calculadora, pero miren que ellos hacen el análisis. Ellos en la simulación y en el procedimiento les indican que hay que tomar las puntas, los puntos y tomar los valores, pero hay que ir a la ecuación y analizar qué es la altura medida en un punto, dónde está la ecuación y hay que hacer el cálculo para decidir. Entonces los estudiantes aquí lo calculan, miramos las curvas de nivel, entonces yo aquí ya hice el cálculo previamente y me dice no, me dio 31.92. Entonces yo vengo aquí a las curvas de nivel sobre el terreno, me dicen en el procedimiento que debo analizar esta tabla, y yo digo, según esto, los granos básicos y hortalizas y los cultivos permanentes que tengo ahí, estas curvas de nivel, el valor es 15. Miremos si está correcto. Entonces vengo a este botón y me pregunta, ten en cuenta que al hacerlo no podrás realizar las mediciones de nivel. Muy importante, en todas las simulaciones los estudiantes están tomando decisiones todo el tiempo y va a pasar en esta simulación y en cualquiera que vayan a hacer. Aquí ellos deben hacer una limpieza del terreno.
pero la simulación le es muy claro de que si lo hace, ya no va a poder tomar las curvas de nivel. Entonces, profe, es una parte importante y es algo que se mejora siempre dentro de la competencia transversal en las simulaciones, la toma de decisiones todo el tiempo. Démosle clic en aceptar. Quiero limpiar el terreno, ustedes pueden ver cómo va cambiando la interfaz. Y aquí en este punto, ahora sí, me dice, ok, ingresa el número de curvas de nivel que se trazan en el cultivo. Acá hay una parte importante, profe. Si los estudiantes aquí cometen un error en este punto, por ejemplo, yo aquí voy a decir, según el dato que me dio, voy a escribir 15. ¿Qué pasa si cometo un error? Aquí vamos a aparecer que las curvas de nivel no son correctos, el número de intentos aumenta en 1, ¿cierto? La nota no va a ser 100 y los chicos deben volver a comenzar el proceso. Ya vamos a ver igual un ejemplo. Pongamos aquí 15, por ejemplo. Aceptar. Las curvas de nivel adecuadas seleccionadas no son las adecuadas. Por favor, revisa la información presente en la tabla disponible de número de curvas. ¿Qué pasa cuando el estudiante comete un error? Ellos a veces pueden modificar el dato o deben ir al botón de papelera para volverlo a intentar. Entonces, por ejemplo, si el estudiante ya lo hace de forma correcta, muchas partes de la simulación le permiten ingresar el dato. No eran 15, sino 17. Pero el número de intentos ya está en 1. Parte importante, profes, para que lo tengan en cuenta. De aquí en adelante, profes, los estudiantes van a tener una interacción con los elementos del laboratorio. Recuerden, siempre dando clic sostenido. Y muy importante, profes, cuando estemos, si ustedes quieren en algún momento aplicar o probar, realizar un proyecto integrador con los estudiantes. Y es que a medida que ellos vayan avanzando, la idea es que ellos vayan correlacionando toda esta información para entregarle el informe. ¿A qué me refiero yo, profes? Por ejemplo, en un ejemplo que tuvimos con estudiantes donde estuvimos trabajando con este tema de este proyecto integrador en específico. Entonces, por ejemplo, un grupo de estudiantes, yo recuerdo que dentro del informe nos colocó que se necesitaban ciertas cantidades de fertilizantes que eran micorrizas, compostaje y demás. Información que de dónde la sacaron, de la simulación. No, necesitamos cierta cantidad de estacas, necesitamos comprar un agronivel para el proyecto y demás. Entonces son temas o análisis que ellos hacen de la simulación, que ellos están dando cuenta y aprendiendo que es necesario para un proceso de establecimiento de siembra, y que lo están correlacionando con lo que van a presentar en la exposición final del proyecto integrador. Eso es algo, profe, que lo pueden hacer ustedes en cualquier proyecto. Por ejemplo, en este que tomamos de ejemplo, porque son muchos proyectos. Entonces aquí los chicos pueden ir tomando las estacas, siendo esta parte del proceso, y el estudiante, por ejemplo, que tomó el rol de agrónomo dentro del organigrama de la empresa, por ejemplo, porque ha pasado un montón de veces, él puede explicar este proceso para ver cómo van a hacer el proceso de siembra en los cultivos que se donaron en la fundación. Entonces aquí tomo las estacas, las voy ubicando donde están los puntos del agronivel. Recuerden, profe, siempre dando clic sostenido. Miren que yo pongo la estaca por toda la pantalla. Perfecto. Entonces miren que a medida que vamos avanzando, la imagen va cambiando dentro de la simulación, ¿no? Entonces tengo las estacas y tengo toda esta parte del proceso. Sigo. Selecciona el tipo de barreras vivas a implementar en el cultivo. Entonces aquí los estudiantes pueden seleccionar el tipo de barrera viva dependiendo de las curvas de nivel, lo leemos en el procedimiento. Invita al estudiante a que haga una investigación del proceso sobre cómo seleccionar tipos de barreras vivas. Y profes, pues ustedes aquí dentro del proceso de las simulaciones, ustedes también tienen algo que se llaman unidades de aprendizaje, ¿no? Que como igual les explicó mi compañera Laura, Daniela, son elementos o material pedagógico complementario que les va a ayudar a hacer todo el refuerzo teórico y conceptual de la simulación. Ya que si los estudiantes necesitan revisar cómo es el proceso de labranza y maquinaria, qué criterios para el uso de herramientas necesito, mantenimiento y propagación, y trazos y arreglos. La actividad 4 es la que me sirve, entonces ustedes pueden utilizarlo. Bienvenido a la actividad 4, trazados y arreglos. A continuación, se presentará la situación a resolver dentro de esta actividad. Listo, pero entonces recuerden que aquí está la unidad de aprendizaje. Permítanme, pues yo les recuerdo aquí algo para que nos recordemos algún tema de la actividad. Estas dos primeras simulaciones, la que hicimos en la primera sesión, cuando aprendimos que era un proyecto integrador y demás, en esta sesión que estamos viendo cómo hacer la simulación y demás, de forma muy magistral en este caso. Pero recuerden, profes, que los profes que nos quieran seguir acompañando en este proceso del proyecto integrador, que quieran hacer hasta la actividad final, en la siguiente sesión vamos a hacer una metodología un poco diferente, profe. La idea es que para el siguiente laboratorio, ustedes nos compartan pantalla y ustedes puedan resolver las últimas dos simulaciones del proyecto integrador para que podamos poner un poco también en el papel del estudiante, desarrollar el laboratorio, y pues de lo que hemos visto en esta primera sesión y en esta segunda, resolviendo la simulación, profe, ustedes pueden también participar
de una forma activa de la sesión. Entonces, profes, recuerden, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, lo podemos hacer. Igual, profe, dentro del proceso, cuando ustedes compartan pantalla y estén resolviendo la simulación, pues yo voy a estar acompañándolos dentro de la sesión con Laura, para que si tienen dudas o preguntas, las podamos resolver. Entonces, profes, para que tengan eso muy en cuenta. Si tienen alguna pregunta con respecto a eso, profes, estoy muy pendiente de las dudas que tienen. Entonces, bueno, profes, como les comentaba yo, sobre todo pensando en una futura implementación. A continuación, se especificarán. No sé de pronto, Laura, si ahí se escucha de fondo el audio de la unidad de aprendizaje. Sí, sí se escucha. Perfecto. Recuerden, profes, que este es un elemento que está totalmente locutado y que, como les digo, van a encontrar información muy importante que les va a ayudar a sus estudiantes, sobre todo, a hacer todo el tema del proceso y a la identificación de conceptos que van a necesitar para todo este tema. Entonces, para mí es importante, profes, yo sé que lo vieron en la primera sesión, pero recordarles que tienen la unidad será muy importante cuando ustedes quieran realizar este proceso de aprendizaje con los estudiantes. Por ejemplo, muy importante, ustedes recuerdan, profe, que ahorita estábamos revisando un tema de cómo calcular el número de curvas de nivel y cómo calcular un porcentaje pendiente. Oscar, ¿dónde encuentro ejemplos del tema que estamos viendo? Ustedes vieron que el primer cálculo que hicimos, que yo les dije que había hecho previamente sobre las curvas de nivel y el porcentaje de inclinación, aquí los estudiantes en la unidad de aprendizaje tienen un ejemplo puntual. Dicen, el cultivo de hortalizas se conocen los siguientes datos, están los valores de H, la simulación les explican qué es H y ahí se muestra cómo se calcula la ecuación para determinar la inclinación. Y a partir de ese dato y ese resultado, entonces yo cómo determino el número de curvas de nivel. No, pues es que este cálculo de esto me dio 24.11%, pero yo eso cómo lo traslado a las curvas de nivel sobre el terreno. Aquí también está la explicación. Entonces, para mí eso es como lo importante, profes, que ustedes vean que los chicos pues tienen todo el material que necesitan, ¿no? Muy importante, justamente para el punto que vamos a hacer en la simulación, que es el siguiente, que es seleccionar cuáles son las barreras vivas y qué es lo que tenemos que seleccionar. Pendientes inferiores al 5%. Se plantea el trazado de cuadrículas, rectángulos y tres bolillos. Entonces, pendientes entre 5 y 50. Trazado en contornos, con curvas de nivel, ajustados a la topografía y pendientes superiores a 50. ¿Por qué? Porque es que ese es el paso mismo que vamos a hacer en un momento. Entonces, recuerden, profes, pues que ahí está ese material muy importante. Entonces, aquí vienen los estudiantes y la parte siguiente es que vamos a seleccionar el tipo de barrera viva. Yo aquí voy a colocar una forma aleatoria, voy a colocar que es el vetiver, le damos clic en aceptar, va apareciendo la animación de la barrera viva, nos aparece el feedback, muy importante durante todo el proceso, que dice que la configuración de las barreras vivas es adecuada para el terreno, puedes continuar con el mullido del suelo para el cultivo. Entonces vamos con la parte siguiente, justamente lo que acabamos de ver dentro de la unidad de aprendizaje, analizamos el tipo de arreglo, y muy importante, profes, nuevamente, hago hincapié en lo mismo. Estos son análisis que los chicos se llevan de la simulación hacia la presentación del informe del proyecto integrador. No, entonces yo digo que me dio 31, entonces yo creo que el arreglo es cuadrado, por ejemplo. Puede que sea correcto, que no sea incorrecto. Le damos clic en aceptar. Podemos escuchar aquí el sonido de fondo. Todas las simulaciones pues tienen este proceso que hay un sonido de fondo dentro del laboratorio. Vemos la simulación de los 8 días y venimos a una parte importante que está dentro del procedimiento. ¿Qué cantidad de fertilizantes, qué cantidad de micorrizas, qué cantidad de compostaje necesito para este proceso? Oscar, los chicos necesitan información de qué es un compostaje, qué son microrrizas, de qué está hecho. En la unidad de aprendizaje tenemos toda esa información. Y sobre todo en las cantidades y en el procedimiento. Los chicos pueden venir aquí y dar un vistazo. No es que dice, de el vaso plástico de microrrizas hacia la mesa y toma la cantidad necesaria del producto de 10 gramos. Entonces aquí los chicos más o menos van analizando esto. Tomo el recipiente, me doy cuenta que el recipiente pesa 5 gramos, entonces lo tenemos que despreciar dentro de esa parte del proceso. Me dicen que cada cucharada tiene 1 gramo, entonces vamos a hacer la prueba. Entonces venimos con 1. Entonces aquí ya agregué las 10, ¿no? Porque mi vaso pesa 5 gramos, tenemos 15. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tapamos este, venimos con el B, que es el compostaje. Y el compostaje necesitamos 50. Entonces, 1. Miren, profes, que este tema de la toma de decisiones es muy importante, porque miren que incluso cuando yo no he terminado de colocar el compostaje, la simulación me muestra que el botón de aplicar terreno, el estudiante puede tomar la decisión en cualquier momento de que el compostaje
y las microrrisas adheridas ya son las necesarias. Entonces aquí viene también jugando este tema de la toma de decisiones dentro de la simulación. Entonces aquí, profe, despreciando el peso que tenemos del recipiente, finalmente nos deben quedar 65 gramos en total. Si los chicos ya están seguros de que siguieron bien el procedimiento, aplicamos en el terreno, como siempre, siguiendo zonas activas y sobre todo que ellos van correlacionando esto con los que les va a pedir o lo que ellos van a escribir en el informe del proyecto integrador, muy importante. Listo, entonces vamos a ver los días transcurridos mientras va pasando la simulación. Recuerden, profes, que el tiempo en la esquina superior derecha no afecta al tiempo. Los chicos pueden estar todo el tiempo que necesiten en la simulación y eso no les va a afectar. Listo, dice, siempre el feedback muy presente, el cultivo germinado requiere la aplicación de fertilizante. Por favor, dirígete a la bodega, aplica el fertilizante 10, 30, 10, pensando en la cantidad requerida por planta. Información que tienen también en la fase procedimental. Entonces, profes, por ejemplo, ya hablándoles un poco de la implementación del proyecto, hay estudiantes que sacan pantallazos de esto o del reporte de laboratorio, donde se ve el cultivo en las 3 fases, el cultivo despejado, con las barreras vivas, con las estacas, ya aplicando la simulación de los primeros 8 días, para que el informe que le van a presentar al gerente dentro del marco del proyecto integrador y del reto, pues sea muy claro el proyecto que están haciendo. Y que ustedes como profesores pues sepan que van a haber unos criterios bien importantes en esos informes para poder presentar o que puedan ganar en este caso ese proyecto. Porque muchos proyectos integradores, profe, incluso dentro del reto hablan de licitaciones, o sea, empresas, chicos que crean empresas y compiten por algo en específico. Entonces aquí vamos con el último fertilizante, que en este caso, despreciando también el peso del vaso, es de 9. Entonces cerramos y aplicamos al terreno, vemos los 15 días transcurridos. Vamos a hacer el proceso del relevo del cultivo. Los chicos dentro de la unidad de aprendizaje tienen un glosario para identificar ese tipo de palabras técnicas que vamos a tener dentro de cada simulación. Y vemos la fase final del cultivo. Entonces, en este caso, profes, aquí vemos todo el feedback. En caso que el proceso haya sido correcto, nos haya faltado, el cultivo se va a ver más o menos denso dentro de lo que vamos a ver de forma visual. Eso siempre va a ser muy importante dentro de la simulación. Aquí una parte de las barreras vivas no nos quedó correcta, entonces aunque ustedes puedan ver que parte del cultivo creció, cuando se hace de forma correcta se ve muchísimo más. Entonces siempre es algo importante dentro del laboratorio. Igual, profes, recuerden, muy importante, puede ser aquí en esta simulación o en cualquiera de las que vamos a hacer nosotros en la siguiente sesión, que en el laboratorio nosotros siempre tenemos preguntas complementarias que ayudan a los chicos a reforzar el concepto. Pueden preguntar, bueno, Oscar, ¿esto afecta a la nota final de la simulación? No, son preguntas abiertas para refuerzo de concepto. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de trazar curvas de nivel? Respuesta que está en la unidad o que los chicos pueden ir a googlear. La idea principal es que ellos investiguen y lean. ¿Por qué es importante las barreras vivas y qué depende de su establecimiento? Que ellos vayan y lean para que no compita con el cultivo, pero igual que sea una barrera natural. Bueno, la idea es que ellos hagan toda esta parte del proceso. Y una vez finalicen la simulación, puedan venir aquí y que el laboratorio les pueda decir qué datos fueron correctos y cuáles no. Entonces, en este caso, a mí me dice que el dato que tuvo incorrecto fue el arreglo productivo implementado. No era cuadrado, era triangular, según los datos que nos dio la simulación. Entonces, los chicos aquí pueden generar el reporte y avanzar con las preguntas conceptuales, que recuerden, profes, que son preguntas, selección múltiple, si afectan la nota final y que también tienen la funcionalidad muy parecida al de las preguntas complementarias, es que los chicos refuercen el concepto dentro de la simulación. Entonces aquí lo mismo, nos presentan 2 cultivos, inclinaciones diferentes y tipos de arreglos diferentes, y a partir de eso determinamos cuál de los lotes tiene menor porcentaje de inclinación. El estudiante de verdad entendió cuál era la función que estaba cumpliendo el agronivel, entendió esa parte del proceso con los datos que tiene ahí. ¿Cuál de los 2 lotes tiene una mayor densidad de siembra? Está eso asociado al tipo de arreglo que tiene cada uno de los lotes. Los chicos revisan la unidad, revisan la simulación. ¿Cuál de los 2 lotes tiene más curvas de nivel? ¿Con qué está asociado las curvas de nivel de la simulación? Pues aquí los chicos simplemente responden
y sacamos 80 sobre 100, se genera el reporte de laboratorio, profe, y la idea es que siempre que estemos haciendo un proyecto integrador, para que ustedes puedan tener trazabilidad del proceso que se hicieron con los estudiantes, de la actividad y de toda esta parte del proceso, que ustedes siempre puedan recoger reportes de laboratorio por grupo. Eso ya depende de ustedes como profesores, pueden recoger uno por grupo, o que todos los estudiantes del grupo hagan la simulación y todos envíen su reporte. Y de esa manera ustedes van a poder hacer una trazabilidad bastante importante. Porque aquí aparece el tiempo de sesión, las fechas, intentos y calificaciones. Si ya, por ejemplo, profe, ustedes van a calificar los informes finales y aparte de la exposición quieren tener otro rubro para calificar, bueno, ¿quiénes se demoraron menos en los reportes? ¿Quiénes tuvieron mejores calificaciones en los reportes? Recuerden, profes, que el registro de datos les saca pantallazos donde ustedes ven dónde el proceso fue correcto y dónde incorrecto. Configuración del cultivo. Uy, Oscar, aquí en el reporte que me enviaste se ve que creció el cultivo, pero no del todo. Algo pasó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el arreglo productivo no fue el correcto. ¿Cuál fue la tabla de inclinación? Preguntas conceptuales. Chicos, ¿qué contestaron ustedes y qué respuesta esperaba la simulación? Preguntas complementarias había y ahí tienen ustedes un reporte de laboratorio que les refuerza el proceso de la simulación y que les refuerza sobre todo, digamos por aquí un momento, lo que el objetivo de la simulación requiere, que es el establecimiento y labores de la siembra. Justamente, que los chicos elijan el terreno de los 3 que analizaron al principio, correlacionado con el simulador de biología, donde si ustedes recuerdan, profes, quizás alguno no estuvo en la sesión de ayer, Laura nos explicaba que habían 3 terrenos contaminados en diferentes grados. El estudiante entra y hace diferentes tipos de análisis con diferentes reactivos, con un pHímetro digital, realizan análisis de gas carbónico, una cantidad de cosas, para ver qué cantidad de metales hay en los suelos y demás. Se selecciona el que menos está contaminado, y luego hacemos este proceso de establecimiento de labores de siembra. Entonces la idea, profe, es que los chicos siempre vayan correlacionando la simulación y el proceso con el proyecto integrador. Entonces, profe, recuerden esa parte que es muy importante. Entonces, bueno, profe, sin más agradecerles a todos por su participación el día de hoy. La sesión es un poco más corta de la que tuvimos en la primera, porque justamente, como decía Laura, la idea era que viéramos qué es un proyecto integrador y sus beneficios, que trabajáramos la primera simulación, la resolviéramos y viéramos todo en general. Voy a hacer un recorderis de qué es el proyecto, cuál es el objetivo, hacer la segunda simulación y, como dice Laura, en las siguientes 2 sesiones que podamos hacerlo de una forma más interactiva y sobre todo en la última sesión escucharlos sobre cómo percibieron ustedes la actividad del proyecto integrador, qué les pareció, si la pueden utilizar, cómo lo ven, sobre todo saber sus opiniones y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. No sé de pronto si Laura o Maritza tienen otra información que darle a los profes o... Les agradezco a ustedes, a los profesores que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Muchas gracias, Marisa. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde para todos. Nos veremos. Hasta luego. Gracias.